Pues buenos días una vez más a cada uno de nosotros que estamos una vez más conectados. Es un gusto poderlos saludar, es un gusto poder tenerlos aquí en esta clase tan madrugadora como siempre. Como siempre, doy gracias a Dios por cada una de sus vidas que les permite estar despiertos, que lo hacen por Él y para Él, y créanme que esto Dios siempre, siempre yo les voy a recordar que esto siempre Dios lo va a ver, siempre Dios va a saber cuáles son nuestras prioridades y pues en este día la hemos puesto sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces, bienvenidos, gusto poderlos saludar. Por ahí se está conectando Aldo, Charlie y los que demás estamos conectados el día de hoy. Bienvenidos y para mí es un verdadero placer el estar reunido una vez más con ustedes, sabiendo que Dios nos va a hablar una vez más en una clase y que es un tema totalmente diferente, porque no sé si se acuerdan, al final de la clase pasada pudimos estudiar lo que era el término del tema de la segunda venida de Cristo, en la cual pudimos terminar de ver lo que teníamos en esta diapositiva y saber que pues obviamente tenemos que estar esperando a nuestro Señor Jesús con lo mejor que tengamos, ¿no? Con una vida que le agrade, con una vida íntegra y sobre todo una vida que siempre provoque que haya un plus en este mundo y pues que nosotros podamos estar preparados para que en un futuro, cuando nosotros tengamos la oportunidad, ya sea de estar arrebatados o de despertar, si es que llega un tiempo en el cual no tengamos que estar en esta tierra por el designio de Dios, que podamos estar listos, que nuestra vida pueda terminar con lo mejor en esta tierra, que pueda ser ejemplar, que pueda ser una vida que le genere agrado a Dios y que sobre todo pueda tener la oportunidad de que pues se nos pueda dar un galardón adicional, ¿no? Que podamos vivir de una manera excelente y que pues ante Dios podamos tener algo sin mancha, ¿no? Una vida que sea, sobrepase toda excelencia, ¿no? Y pues eso es lo que deseamos, ¿no? Como lo dice la palabra, es que tenemos que buscar la estatura del varón perfecto, ¿no? Es una estatura muy alta porque Jesús nos dejó la vara muy alta, pero siempre nos dejó la esperanza de que al él ser 100% humano y 100% Dios, tenemos la oportunidad de que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podamos llegar a tener una vida que busque siempre agradarle a más y que sea perfectible para él, ¿no? Entonces, una vez teniendo esta pequeña introducción, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a presentarnos delante de nuestro Dios para que Él sea hablando a través de esta clase y que sin duda alguna lo que aprendamos el día de hoy, con lo que nos quedemos el día de hoy, sea algo con lo cual nosotros tengamos que primero que todo meditar, recibir y sobre todo poner en práctica para poder tenerlo en nuestras vidas siempre bien cimentado. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a presentarle la clase a nuestro Dios. Bendito Señor, amado Dios, precioso Espíritu Santo, te damos gracias en este tiempo por lo bueno que tú eres, Señor. Porque hoy, Señor, nos permites estar una vez más despiertos, sabiendo que podríamos entregarle unas horas más de sueño a la cama, Señor. Pero hoy decidimos, Señor, estar levantados, estamos de pie. Hoy estamos, Señor, venciendo cualquier impedimento que nos quiera impedir el acercarnos a tu presencia. Hoy yo quiero, Señor, que tú los sigas bendiciendo a cada uno de los que se están conectando, Señor, de los que están conectados y también de los que no se han podido conectar por alguna situación, alguna razón, sabiendo que tú sabes por qué, Señor, tú tienes el control sobre todo y sobre cualquier cosa, Señor. En esta hora te pido que tú, como cada Señor, como cada clase de discipulado, tú puedas abrir su entendimiento de cada uno de los que están conectados para que lo que tú vayas a hablar en esta clase, porque siempre te creemos que tú eres el que da esta clase, Señor, podamos saber que tú estás actuando, que tú estás abriendo el entendimiento, que tú estás transformando sus vidas, Señor, y saber que lo que va a pasar en este tiempo, Señor, será algo que busque, Señor, cambiar la vida de cada uno de los que están conectados y reunidos en este tiempo, Señor. Háblales tan puntual, Señor, que si el día de hoy están viviendo alguna situación que vamos a ver el día de hoy, por favor, Señor, ayúdalos a que esto, Señor, que están viviendo no les perjudique en su vida, Señor, sobre todo su vida laboral, su vida académica, su vida espiritual, sobre todo, Señor, que es lo que regularmente afecta, Señor, si uno no hace lo que te corresponde, Señor, lo que te agrada. Y por favor, en esta hora te pido que tú seas dando la clase y que seas dando el tema
como tú quieres darlo para que tú impactes la vida de cada uno de los que están el día de hoy reunidos en tu nombre, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en este tiempo y como siempre, Señor, yo me hago a un lado como un alumno más y te doy la bienvenida a esta clase. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a continuar con el estudio de nuestra clase de discipulado, en el cual es un tema muy interesante, es un tema que va más allá de lo que estudiamos, porque prácticamente va a ser un punto y aparte de lo que estuvimos estudiando acerca de la segunda venida de Cristo, en el cual pues ya vemos que va a suceder el milenio, ya va a suceder el gobierno de Jesús sobre la tierra, para después de este milenio, que es un gobierno de 1000 años sobre la tierra, sobre la humanidad, que pues en este caso se va a seguir reproduciendo, se va a seguir desarrollando en este mundo que tenemos, que va a quedar después de la gran tribulación, después de la batalla de Armagedón. Tal vez a lo mejor va a ser un mundo que había quedado en ruinas, pero sin duda alguna, con el gobierno de nuestro Señor Jesús, va a ser un gobierno que se va a recuperar, va a ser un gobierno que va a ser sobre todo gobernado pues, con las personas que decidieron creer al Señor, que van a descender con él y que van a ponerla sobre los gobiernos del mundo, de las naciones, y que sobre todo después de este milenio va a dar comienzo la eternidad. La eternidad va a ser para aquellos que, pues en este caso, creyeron, tienen el galardón y sobre todo le agradaron a Dios todavía en ese milenio, ¿no? Porque pues obviamente vamos a ver que va a ser un tiempo adicional en el cual después viene el juicio del gran trono blanco antes de la eternidad. Va a ser el gran juicio del gran trono blanco en el cual cada uno de los que vivamos en ese tiempo y que tengamos la oportunidad de ser restaurados por Dios, van a tener lo que se merecen por vivir una vida que le agradó a Dios o que no le agradó a Dios. Ahí prácticamente va a ser el juicio final en el cual todo lo que hagamos, todo lo que tengamos en cuenta, Dios lo va a tomar en cuenta para saber qué fue lo que nosotros vivimos en la tierra, ¿no? Entonces, esto no es para espantarnos, como siempre se los recuerdo, no tenemos que espantarnos, no tenemos que decir, ay Señor, pues ¿por qué tanto juicio, no? Siempre nosotros que vemos, y esto me recuerda mucho un experimento que nosotros hacíamos en la primaria o en la secundaria. No sé si se acuerdan que antes había un experimento en el cual nos pedían un agua con lodo y tenía que pasar por varios filtros para que esos filtros pudieran purificar el agua. En este caso, después de creo que, no sé, unos 6 7 trapos, salía el agua ya prácticamente limpia. Eso si ustedes lo han vivido, pues créanme que es algo que aparentemente dice uno, ¿cómo va a ser, no? Pero de verdad que los filtros que pasan por, en este caso, por los trapos de diferentes tejidos y densidades, podemos ver que sí filtran el agua. Entonces, este tipo de filtros que nosotros vamos a ver a lo largo de este tiempo, a lo largo del Apocalipsis, a lo largo de lo que está por venir, siempre vamos a ver que siempre va a tener que sacar lo mejor de nuestras vidas. Lo mejor que pudimos haber hecho en la tierra, siempre va a salir a la luz con lo que estamos nosotros viendo, en este caso como lo que va a pasar en un futuro, el juicio del gran trono blanco, todo lo que estuvimos viendo, la segunda venida de Jesús, el arrebatamiento, el tribunal de Cristo, todo esto va a ir refinando la vida del cristiano que le creyó para que cuando llegue la eternidad sean sobre todo merecedores de estar ahí, no porque lo hayan hecho por sus propios pies, ¿no? Sino porque pues todos estábamos condenados a ser despojados y alejados de la presencia de Dios, pero que pudieron creer que la gracia fue suficiente. Eso es lo que necesitamos tener siempre en cuenta para que en el día que llegue todo esto que está por venir y que está escrito en el Apocalipsis, 100% nosotros podamos disfrutarlo y sabremos que vivir la vida en integridad y una vida que le agrade a Dios en santidad siempre va a valer la pena, aunque lo que esté alrededor siempre sea más atractivo, ¿no? Eso siempre tenemos que estar conscientes de que todo lo que está a nuestro alrededor siempre va a querer ser más atractivo, siempre va a querer ser
algo que sobresalga al hacer el bien, pero créanme que las consecuencias sí son grandes, sí son altas, sí tienen un costo muy difícil y que sí o sí les va a costar la eternidad, ¿no? Entonces, necesitamos siempre cimentarnos y ponernos en la vida de lo de Dios y sobre todo poner nuestra vida en sus manos, ¿no? Entonces, como vieron aquí ya en esta diapositiva, el siguiente tema que vamos a ver es el 2.12 y el tema dice la cruz que despojó a los demonios. Y David, ¿por qué este tema tan fuerte? Porque dice demonios, ¿no? Este es un tema que sí o sí tenemos que hablar después de lo que va a pasar en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Esto es lo que nosotros vamos a estar experimentando día con día. Es algo que está en la tierra. Es algo que cada día, mientras está la antesala al anticristo, nosotros vamos a ver con más frecuencia porque nuestras vidas están experimentando una perversión del mundo que no ha conocido precedente, que de verdad ha ido transformándose día con día y cada día es más perversa, cada día está la maldad en aumento y esto nos da las señales de lo que nos decía nuestro Señor Jesús desde que Él pisó la tierra, las señales antes del fin se están cumpliendo. Eso tenemos que saber que si esto se está cumpliendo y la maldad va en aumento, la ciencia va en aumento, los rumores de guerra cada vez son más con Israel, con Rusia, con Estados Unidos, todos estos rumores que hemos visto en los últimos tiempos, sin duda alguna están marcando el precedente de que vamos ya a ser arrebatados en un tiempo no menor. O sea, nosotros no sabemos el día ni la hora, pero sí estamos viendo estas señales. Y las señales antes del fin es que con la tecnología el evangelio sí o sí está llegando a áreas, a lugares, a países que no habían llegado. Entonces dice, como lo leíamos en todo este tiempo que estudiamos las partes del Apocalipsis, este tiempo sí es para que nosotros reconozcamos que el evangelio se expanda hasta los lugares más remotos ya está siendo posible. Y cuando dice que todo ojo, toda oreja prácticamente ha escuchado, toda persona ha escuchado del nombre de Jesús, va a dar paso primero que todo al arrebatamiento y después a la gran tribulación. Eso tenemos que saber por qué, porque esto se va a conectar muchísimo con este tema 2.12 de reconocer que la cruz despojó a los demonios. Y aquí la pregunta es, David, ¿de qué lo despojó? ¿Qué es? A lo mejor esto lo hemos aprendido mucho tiempo en la iglesia, pero no he puesto atención. ¿Me puedes explicar? Y claro que sí lo vamos a explicar, ¿no? En este caso, vamos a empezar leyendo que los demonios siempre van a oír ante el poder de la santidad y de la unción derramada sobre los hijos de Dios. Tenemos que entender que siempre nosotros tenemos una autoridad, desde que nosotros nos reconocemos como hijos de Dios, vamos a saber que vamos a tener una autoridad en nuestras vidas. Esta autoridad va a poder echar fuera demonios, va a poder echar fuera opresiones, va a poder echar fuera todo el temor, todo el resentimiento, la falta de perdón, todo lo que no agrade a Dios. Nuestra vida y la unción del Espíritu Santo derramada sobre nuestras vidas va a poder generar que estos demonios y que los principados y las potestades que se hayan levantado sobre nuestras vidas no debemos de tener miedo, sino que Dios nos va a dar la autoridad para reprender a cualquier principado o potestad que se quiera levantar sobre los hijos de Dios y también sobre las personas que nos permitan ver que están siendo influenciadas, que están siendo dominadas por estos principados. ¿Por qué? Porque muchas veces esto lo vemos en la iglesia, lo vemos pues en series incluso, en cosas que alrededor de nuestras vidas sí están presentes y tal vez decimos, ay, no, porque yo no soportaría esto. Y dice que Dios nos ha dado autoridad a todos. Esto tenemos que entenderlo porque muchas veces queremos subirle a esas cosas. ¿Por qué? Porque nos generan, eh, pues sí, un miedo en nuestras vidas físico, porque a lo mejor hemos visto en algunas películas, en algunas series,
el principio de esto, y ojo, aquí no es que fomentemos las películas de terror porque nunca vamos a fomentarlas. ¿Por qué? Porque son puertas espirituales de que si nosotros conocemos cómo son posesiones demoníacas, cómo son cosas que el enemigo hace para que cada persona que esté viendo este tipo de cosas se apodere de sus vidas, les den la oportunidad de abrir esa puerta para ser oprimidos. 100% esto va a generar algo incorrecto en la vida de las personas, ¿no? Entonces, lo que debemos de reconocer es que sí va a haber, sí hay estas posesiones, sí hay estas opresiones demoníacas y sobre todo hay influencias demoníacas que hoy en día los hijos de Dios podremos estar recibiendo. Y ojo, una cosa es tener la posesión, tener la opresión por abrir puertas, pero también existe la influencia demoníaca que está en el mundo entero. Esto lo tenemos que saber porque siempre vamos a tener una influencia cerca, siempre por medio de una amistad, por medio de lo que estamos viendo en internet, sobre cualquier cosa siempre va a haber una influencia demoníaca. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que él es el príncipe de este mundo, el enemigo es el príncipe de este mundo y él va a estar influenciando por medio de la música, por medio de lo que estamos viendo en internet, por medio de cualquier cosa, él va a querer influenciar al mundo y sobre todo a los hijos de Dios para que caigan en estas opresiones o en estas posesiones demoníacas. Es importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque antes de que suceda lo que va a pasar en Apocalipsis, tenemos que saber en qué mundo y en qué tiempo estamos viviendo. En esta clase vamos a poder estudiar el poder del sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesús de una forma diferente. ¿Por qué? Porque sí reconocimos que Él murió por nuestros pecados, que Él murió por nuestras rebeliones, que el herido fue por nuestras rebeliones, pero adicional a esto, el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesús es suficiente para podernos liberar de toda influencia y de toda posesión demoníaca. Recordemos que nuestro Señor Jesús hizo esto que estamos por ver. Él liberó a los endemoniados, él quitó toda influencia demoníaca sobre las personas que él visitaba y créanme que eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Tenemos que reconocer para lo que Dios nos ha llamado y tenemos que saber que Dios siempre va a pedir que nosotros hagamos esto en la vida de los que están a nuestro alrededor y sobre todo que nos permita ser ministrados si en algún momento nosotros nos sentimos cargados por todo lo que hemos estado viendo alrededor, ya sea de forma intencionada o sin intención, algo que circunstancialmente vimos y que ya está generando alguna opresión o algún cambio, algo que nosotros no estamos viendo que está haciendo bueno en nuestra vida, siempre tendremos que nosotros ir con Dios y con nuestro Señor Jesús para que nosotros reconozcamos que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para poder ser libres de toda opresión, de toda maldad, de toda potestad y de todo principado, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener la certeza de que Dios es más poderoso que el que está en el mundo, porque hay cristianos que aunque aman a Dios, le tienen miedo al diablo. Y aquí esto es porque, como les decía, lo que vemos en las series, lo que vemos en las películas, cosas que nosotros vemos alrededor del mundo y que pues obviamente las personas que no son cristianas están viviendo, tenemos que nosotros entender que nosotros con el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos vencer esto, ¿no? Dios es más poderoso y nosotros no tenemos por qué tenerle miedo al diablo ni a ninguna de sus obras que estén presentes en la vida de los que están a nuestro alrededor e incluso de lo que esté alrededor de nuestras vidas. Tenemos que saber que tenemos poder en Dios, pero siempre y cuando nuestra vida haya generado ese agrado de parte de Dios. ¿Y por qué, David? ¿No? ¿Por qué es necesario esto?
Porque imagínense que ustedes van a la guerra, ustedes van a una batalla en la cual se tengan que ustedes enfrentar a balazos con alguna persona, ¿no? O sea, hagan cuenta que están en el tiempo de, pues no sé, la guerra francesa, ¿no? En la cual ya se utilizaban armas de fuego, ¿no? Que ustedes vayan, como quien dice el famosísimo dicho mexicano, que ustedes vayan a la guerra sin fusil. ¿Qué es lo que va a pasar si ustedes no tienen las armas y los elementos necesarios para enfrentarse con el enemigo? Pues van a caer sobre esa influencia, ustedes van a estar oprimidos, ustedes, Dios no lo quiera, Dios nos libre, y llegaran a estar endemoniados. Sería una pesadez, sería un dolor tremendo en el corazón primero que todo del pastor, de nosotros como cabezas que Dios nos ha levantado, no porque lo merezcamos, sino porque Dios nos ha puesto en este lugar. Sería algo muy triste, sería algo que no esperaríamos, que sería algo que nos tome por sorpresa, pero si nosotros no vamos con esos elementos a reconocer que hay cosas que sí oprimen al cristiano, al que no es cristiano, que sí hay influencia demoníaca que está molestando nuestras vidas, tenemos que saber que la autoridad que tenemos que tener como hijos de Dios debe ser provocada por una vida que le agrade, una vida que se aparte del mal, una vida que guarde su vida de cualquier consejo, cualquier cosa que esté impidiendo el tener el fluir del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Y por qué es necesario? Porque estos son los elementos que van a impedir que esta influencia se haga fuerte en nuestra vida y que suframos episodios de ansiedad, de desesperación, de opresión, de problemas incluso en nuestras áreas de vida. Todas estas cosas, si nosotros permitimos que esa influencia esté en nuestras vidas, tenemos que saber que tenemos que eliminarlas, porque eso no nos va a permitir vivir en integridad, no nos va a permitir vivir en una plenitud que sobre todo Dios nos preparó para que vivamos en estos tiempos y que nos preparemos para una eternidad y que tengamos la oportunidad de alejarnos de lo que está oprimiendo la vida de las personas, ¿no? Entonces, siempre en nuestra vida debemos de reconocer que la autoridad que tenemos nosotros la recibimos por medio del Espíritu Santo y conocemos el poder de nuestro Dios. Siempre, nunca va a ser por nuestras fuerzas, siempre va a ser por el poder que Jesús nos ha dado. Dice, pero recibiréis poder, como lo vimos el día de ayer en el servicio del Pentecostés. Nosotros vamos a recibir poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Y el poder de qué? Como dice también su palabra, para poder instruir, corregir, redarguir e instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la libertad que nuestro Señor Jesús compró en la cruz del Calvario, para que el hombre de Dios sea listo, sea preparado enteramente para toda buena obra, sea siempre listo para que cuando necesitemos nosotros levantar nuestra voz y veamos a una persona que de verdad no la ha estado pasando bien porque abrió puertas para poder ver cosas que no están correctas, abrió puertas a cualquier cosa y el día de hoy pueda estar endemoniada, pueda estar oprimida, nosotros no tengamos miedo y nuestra vida 100% provoque que esto que estamos viendo sea echado fuera con poder y autoridad que Él nos ha dado. Eso siempre hay que recordarlo porque desde que nosotros recibimos el Espíritu Santo y conocemos el poder de Dios, vamos a poder echar fuera cualquier cosa que no pertenezca a Dios. Entonces, este tema lo vamos a estudiar justo después de saber de lo que viene en un futuro para la humanidad, porque una vez conociendo lo que sucederá, podremos poner manos a la obra en lo que en este momento nosotros vamos a poder ver, ya que esto es lo que sufre la humanidad: tormentos, opresiones, posesiones y el apoderamiento del enemigo sobre la vida de quien no esté en comunión con Dios son el pan diario de cada día.
Si nos damos cuenta, cuando llega alguien nuevo, siempre va a estar ministrándose con la hermana Lulú, con la hermana Ara, que son las personas que Dios ha levantado en nuestra casa para poder echar fuera cualquier opresión, cualquier posesión demoníaca que esté presentándose sobre la vida de las personas que acaban de llegar a nuestra casa. Incluso también las personas que están en la iglesia, y aquí va un dato perturbador, como dice Luisito Comunica, vaya dato perturbador. Es un dato muy fuerte, es un dato que de verdad uno quisiera y uno debe de estar orando para que se revierta este dato. ¿Por qué? Porque la vida de la que no está, la vida de quien no está en comunión con Dios también son personas que conocen de Jesús, son personas que se han llamado en algún momento cristianos. Y aquí va la estadística. Siempre como cristianos vamos a escuchar que reprender a un demonio, a un espíritu que está siendo evidente en la vida de una persona es fácil por ser hijos de Dios, pero no es así. Si se dan cuenta, y lo que hemos leído alguna vez en Marcos y en Mateo, hemos visto que hubo un endemoniado que tenía un espíritu mudo que prácticamente no salía con la intercesión, con el poder que Dios les dio a los discípulos. Hasta que llegó Jesús y les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y lo echa fuera y les explica que esto pudo haber salido con ayuno y oración, cosa que necesitaban estar listos, pero no lo estuvieron. Entonces, aquí, cuando nosotros veamos y cuando nosotros le preguntemos a alguien que nos diga, no, pues es fácil echar fuera a los demonios, es fácil echar fuera cualquier cosa que no pertenezca a Dios, es fácil cuando una persona sí está guardando lo que la Biblia dice, una vida en integridad, una vida que le agrada a Dios para poder recibir ese poder. Pero no es tan fácil de decir, es fácil una vez creyendo. No, una vida tiene que estar preparada, tiene que estar cimentada en Dios, tiene que estar poniéndose en práctica lo que se ora y lo que se dice para que esa vida se levante como una vida que sea como un general lista para poder echar fuera demonios. ¿Y por qué nosotros debemos decir que podemos echar fuera demonios? Porque es algo que va a ir en contra de lo que nosotros hagamos. Entonces, si algo va en contra, ¿qué va a querer hacer sobre nuestras vidas? Va a querer vernos muertos espiritualmente y sobre todo muertos listos para no estar aceptando una eternidad con Dios. Eso es lo que vamos a tener que ir en contra de ello porque no va a ser fácil. Cuando ustedes escuchen que alguien diga, no, pues es fácil alejarse del pecado y es fácil entrar en santidad, es fácil hacer esto, créanme que no tienen ni la remota idea de que no es nada fácil. No es nada fácil y por eso es que necesitamos estar alistados, preparados, porque lo que viene no es fácil. Para que nosotros podamos echar fuera lo que no pertenece a Dios, necesitamos primero que todo la unción del Espíritu Santo, así como recibir la autoridad de nuestro Dios por medio de una preparación completa con ayuno y oración. Esto pues lo vemos que eh, en el versículo de Marcos 9:29 le dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Lo que les decía del espíritu mudo que estaba sobre la persona y que prácticamente Dios lo echó fuera porque sus discípulos no lo pudieron echar fuera, ¿no? Entonces, hay que reconocer que Pablo enfrentó muchos problemas que se presentaban en la iglesia primera y que se han repetido por siglos y siglos y siglos hasta hoy, ya que la misma iglesia sufre por abrir puertas que van a provocar que el mundo espiritual sea dominado por demonios y que estos impidan que el poder de Dios les dé libertad en su vida. Entonces, cuando nosotros vamos a un endemoniado, vamos a ver no a una persona que está siendo mala, sino lo que está atormentándolo, lo que está dentro de él, sí es malo. Entonces debemos de orar y tener una vida preparada para que en amor nosotros podamos tener esa autoridad de echar fuera lo que no agrada al Señor. Y aquí tenemos que ser muy puntuales de que no nada más es de que, termino la clase y ya puedo orar por una persona. ¿Por qué? Porque me siento limpia. No, tenemos que saber elementos y tenemos que tener pues el conocimiento pleno de cuándo reconocer cuándo es una opresión
y cuándo reconocer cuando es una posesión demoníaca, porque incluso si nosotros oramos para liberar a alguien y esa persona solamente está oprimida y solamente está pues sabiendo que su familia no está viviendo bien y así, y no tiene una posesión demoníaca y la persona que aparentemente sí crea que lo tiene, ¿qué es lo que va a pasar? Va a acabar en vergüenza. ¿Por qué? Porque no tuvo eso la persona que estaba siendo ministrada. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos a tener que tener siempre el conocimiento y tener que analizar y estudiar y orar y tener la oportunidad de tener esto en nuestras vidas, porque de lo contrario, nuestras vidas van a caer en un estado de vergüenza y nosotros no queremos vivir en vergüenza. Eso es lo que yo, primera instancia, pues yo no querría, ¿no? No querría vivir en vergüenza y sobre todo quisiera que nosotros y cada uno de nosotros podamos estar viviendo en un estado de paz y sobre todo en un estado de alerta, preparando nuestra vida para que en el momento adecuado nosotros podamos salir, como quien dice, al quite, salir dispuestos a poder tener esta famosísima guerra espiritual. Entonces, una vez teniendo una guerra espiritual, una vez teniendo la oportunidad de echar fuera demonios, nuestra vida ya no tiene que estar jugando al hacer cosas que no le agradan a Dios, porque de lo contrario, pues todo lo que nosotros estamos defendiendo, que es algo que Dios nos pide que defendamos, que es su palabra, todo lo que estamos viendo como principios bíblicos, pues vamos a ver que si nuestra vida no lo guarda, pues obviamente vamos a caer en una posesión, vamos a caer en una vida atormentada. ¿Por qué? Porque con el mundo espiritual no se debe de jugar. Siempre va a estar al pendiente de lo que vivamos, de lo que hagamos, y esto no va a traer consecuencias buenas si nosotros el día de hoy estamos bien y mañana decidimos hacer lo incorrecto, vamos a caer en algo que no queremos estar, ¿no? Que es una posesión demoníaca, una opresión demoníaca y queremos nosotros ser libres, no esclavos de esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, hoy más que nunca la influencia demoníaca está presente en la humanidad y va a atormentar a cualquiera, pero en especial a los que buscamos a Dios, ya que estamos en una guerra espiritual que nos hace ir en contra de ellos. Y vamos a ver que ahí viene el dato perturbador. Hay estadísticas que demuestran que más del 50% de los miembros de la iglesia evangélica sufren de ataques en su vida por espíritus satánicos y sobre todo espíritus que estén atacando el área sexual. ¿Y por qué, David, no? ¿Por qué atentan contra el tema sexual? Porque es algo que, si se dan cuenta, ha estado creciendo a lo largo del mundo. Se ha sexualizado hasta la niñez. Entonces, créanme que sí es algo por lo cual el enemigo va a estar intentando cruzar el terreno sobre cualquiera de nosotros y tenemos que nosotros buscar alejarnos de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que agradar primero que todo a Dios, ¿no? Entonces, tenemos que buscar que no seamos del 50% de los miembros que sufren en nuestras vidas por ataques de espíritus satánicos que atenten el área sexual, familiar, financiera, cualquier área de nuestras vidas esté atormentándonos, ¿no? Entonces, también el estudio va a indicar que por lo menos el 20% tiene una vida doble. Esto es que en la iglesia son los más santos, pero fuera de la iglesia se entregan a las prácticas que no agradan a Dios. Van a existir dos áreas en las que se mueven los demonios, que son influencia y control. Y para ir terminando, porque se me está terminando la clase, tengo menos de un minuto, les voy a explicar brevemente que la influencia satánica es cuando toda la vida del cristiano se la pasa pecando y arrepintiéndose. Hay unos que tienen tendencias para mentir o que cuentan con problemas sexuales y batallan con estas cosas día a día. Tenemos que reconocer que estamos en una batalla real en la cual la iglesia tiene que quitarle el derecho a los demonios para que operen a través del pecado en cada uno. Esto es lo que tenemos que hacer y antes de que se acabe la clase, tenemos que evitar y quitarle el derecho a los demonios para que operen a través del pecado de